Los versículos va a ser Gálatas 6, 7. Bueno, mientras lo vamos leyendo, si quieren nuestras Biblias, es Gálatas 6, 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, este es el tema que vamos a ver. Es algo que a mí el Señor me habló en estos días, pues de alguna manera viendo cómo es evidente, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos algo que está mal o vemos que alguien hace algo que está mal, vemos que inmediatamente viene esa cosecha, ¿no? Por eso dice aquí la palabra, dice que todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Entonces es importante ver qué estamos sembrando. Es importante ver qué estamos sembrando en nosotros, qué sembramos en nuestras casas, en nuestras familias, ver también qué estamos sembrando en nuestros trabajos. Entonces es importante que veamos eso, porque la palabra lo menciona aquí muy claramente, y yo lo veo como un principio de Dios, donde ya el Señor, dentro de sus principios que digamos están inamovibles, cuando alguien siembra mal, va a cosechar mal. Cuando alguien siembra bien, va a cosechar bien. Entonces es importante entender eso. Sí, creo que mucha gente le llama, bueno, en el mundo le llaman el karma, etcétera. Y no es así, o sea, realmente es un principio de Dios, donde Él nos dice claramente, y lo vemos aquí: todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, es el tema que queremos hoy hablar, que quiero hablarles. Entonces, vamos a ir viendo para que nosotros también nos escudriñemos a nosotros y veamos cómo estamos sembrando. Como les digo, no solamente nosotros, sino también en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todos lados, en la iglesia. Sí, constantemente estamos sembrando. Entonces, ¿cómo estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué semilla es la que estamos sembrando? Y también entender que el diablo también, y lo vamos a ver ahorita, en sus momentos dice que él viene y siembra la cizaña cuando estamos durmiendo. Obviamente, para que él siembre la cizaña, pues tenemos que tener de alguna manera un acceso, ¿no? Para que el diablo pueda hacer eso. Entonces, ¿qué pasa cuando el diablo siembra en nosotros? ¿O qué pasa si nosotros en nosotros mismos, con nuestros pensamientos, estamos sembrando mal? Bueno, vamos al siguiente. Es Gálatas 6, 8. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ahí vemos como qué es lo que trae sembrar en la carne. ¿Sí? Sembrar en la carne, en las obras de la carne, que sabemos cuáles son. ¿Sí? Al sembrar en la carne vamos a cegar o a cosechar esa corrupción. Sí, pero si nosotros sembramos en el Espíritu, vamos a cegar vida eterna. Entonces es el primer punto importante de cómo debemos de sembrar nosotros como cristianos. No debemos de sembrar para la carne, debemos de sembrar para el Espíritu. Entonces tenemos que ver que lo que estemos sembrando sea del Espíritu. ¿Sí? Sabemos que Dios es Espíritu, que nosotros tenemos que ser adoradores en Espíritu y verdad, porque Dios es Espíritu. Entonces Dios, por medio de estas obras, obviamente nosotros le agradamos, pero las obras de la carne, sembrar para la carne, vamos a terminar cosechando corrupción. Bueno, Santiago 1:13. Si voy muy rápido me dicen. Bueno, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, aquí vemos también cómo se da luz al pecado, cómo nosotros podemos cosechar el pecado y luego traer también la muerte. Sí, entonces dice aquí que cuando nosotros somos atraídos por nuestros propios deseos, los deseos de la carne, que en la Biblia y el pastor nos ha explicado también que la carne, los deseos de la carne se tienen que sojuzgar, ¿verdad? Entonces, cuando no sojuzgamos los deseos de la carne, pues la carne llama, ¿no? La carne está constantemente con esos deseos provocándonos,
Y el enemigo lo que hace, y lo hemos hablado también en Corderitos ese punto, cuando el enemigo lo que hace es que nos lanza, como dice, por medio de los receptores. Nosotros tenemos receptores, que en este caso esos receptores serían esos deseos de la carne, ¿sí? Todo lo que la carne quiere, que sabemos que es carne y que vamos a terminar cosechando la corrupción. Entonces el enemigo lo que arroja es la tentación, ¿verdad? Él lanza tentación a cada uno según esos receptores, según cómo puede ser tentado. No todos van a ser de la misma manera. El único que no fue tentado en nada fue el Señor Jesucristo. Digo, a pesar de que el enemigo vino y lo intentó tentar de diferentes maneras, no lo logró. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no tenía esos receptores. Y nosotros, lamentablemente, digo, estamos como quiera en un proceso donde desde el momento que nos convertimos, muchos de esos receptores nos fueron quitados. Cuando nos bautizaron, muchos otros receptores quedaron ahí abajo del agua, y así hemos ido creciendo y cada vez han sido menos los receptores, pero estamos en un proceso de perfección que se va a completar hasta que sea la venida el día de Cristo. Entonces es importante saber eso, o sea, cuáles son esos deseos de la carne, esas cosas que todavía nos llaman, porque por ahí es por donde el diablo nos va a estar tirando. ¿Hasta qué? Hasta que pegue y que nosotros pequemos y vengamos a cosechar la muerte, ¿sí? Entonces es otro versículo muy importante, y es muy importante porque eso habla de los receptores, ¿sí? Esos receptores es algo que tenemos que ver, qué es lo que nos llama. ¿Es el dinero? ¿Son no sé, algún vicio? Algo, ¿cómo vivíamos antes? ¿Qué nos pasó en nuestra infancia? ¿O qué cosas heredamos de nuestros padres que luego se terminan tornando en nosotros como receptores? Por ejemplo, si tuvimos un padre alcohólico, por decir algo, es probable que esa persona, ese niño, pues nazca con ese receptor. Y de la manera en la que el diablo, cuando ese niño sea grande, que a lo mejor no tome, ¿cómo lo va a estar tentando? A través de ese tipo de situaciones, ¿no? Cuestiones de alcohol o de vicios. Y así a cada uno. Entonces cada uno tiene sus maneras en las que el diablo va a estar tentando, pero el punto es ese, es cuidar, porque en el momento que nosotros sembremos ese pecado, que nosotros caigamos en la tentación, vamos a cosechar muerte. Bueno, vamos a Job 4:8. Entonces vemos que hay formas de sembrar buenas, o sea, podemos sembrar bien o podemos sembrar mal. Podemos sembrar para la carne, podemos sembrar para el espíritu. Entonces tenemos que estar viendo cómo estamos sembrando. Y como decíamos ahorita, no solamente nosotros, en nuestra iglesia, con nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todo momento nosotros estamos sembrando en la gente, ¿sí? Entonces tenemos que ver que esa semilla que nosotros le estemos poniendo en las personas sea buena semilla, que sea semilla que nos la dé Dios. Bueno, en Job 4:8 dice: porque yo he visto los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Entonces vemos nuevamente este principio donde dice que los que en este caso aran, o vamos a decir los que siembran la iniquidad, bueno, aran es cuando se trabaja, pero para los que son más expertos en el tema de la siembra, arar es cuando se prepara el terreno. Entonces dice que aran en iniquidad, luego siembran aflicción y finalmente van a terminar cosechando eso, porque la Biblia dice que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Entonces, por eso no debemos de sorprendernos que la gente que hace las cosas mal, con ira, venganza o cualquier tipo de cosas, que sea algo que esté mal, tarde o temprano les va a caer igual, ¿sí? Entonces lo mejor es que cuando tenemos una situación que no nos guste, lo mejor es poner en las manos de Dios. Dios es el que se encarga, porque si nosotros, por ejemplo, tomáramos venganza por nosotros mismos, vamos a caer otra vez en cosechar lo mismo y estar cosechando lo mismo. Entonces lo ponemos en manos de Dios, que Dios quite de nosotros toda mala semilla y seguir adelante. Vamos a Proverbios 11:17. Entonces, todo esto es para que analicemos nosotros, que meditemos cómo estamos sembrando, ¿sí? Cómo sembramos, por ejemplo, cuando algo nos molesta, cuando alguien nos ofende, ¿qué es lo que hacemos? Porque la reacción que tenemos es una manera en la que también estamos sembrando. Dice la Biblia que nosotros debemos de perdonar a nuestros enemigos, de amar a nuestros enemigos, pero por ejemplo, si cuando alguien nos hace algo que nos afecta, que nos ofende, y nosotros terminamos ofendiendo igual, bueno, estamos sembrando mal, porque como cristianos, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, que bendecirlos, que orar por ellos. Entonces,
Es importante ver cuando están esas situaciones en nuestras vidas que son, no sé, o sea, digamos que alguien chocó y luego el otro pues ya saben, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Verdad? Obviamente lo primero que sale es un instinto de la carne que pues te sentiste ofendido y lo que intentas hacer es lo mismo que hizo la persona contigo, no ofender. Pero estaríamos haciendo, por un lado, lo mismo que él, estaríamos poniéndonos en la misma posición que alguien que no conoce al Señor, pero aparte estaríamos cayendo en este principio donde vamos a seguir y caer en un círculo vicioso, ¿verdad? Porque nos ofenden, ofendemos, nos van a volver a ofender y vamos a volver a ofender y vamos a caer en ese círculo vicioso. Entonces, si alguien siente que están en ese tipo de círculos viciosos, pues hay que encontrarlos y romper, ¿verdad? Romper pedir al Señor que desarraigue de nosotros esas plantas, esas malas semillas o esa cizaña que Dios no haya sembrado en nosotros, porque Dios no va a sembrar en nosotros nada que sea malo. Si hay algo malo en nosotros, o fue el diablo o fuimos nosotros mismos, ¿sí? Bueno, en este dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Y es lo que estamos hablando. Entonces, si somos misericordiosos, vamos a tener bien para nosotros. Dice, en el que tengo yo aquí, que es otra versión, dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Entonces, le hacemos bien a nuestra alma con ser misericordiosos. Dice, pero el hombre que es cruel se atormenta a sí mismo. Entonces, una persona cruel vive en un tormento, ¿sí? Pero nosotros podemos dormir, podemos descansar tranquilos, podemos despertar y sabiendo que el Señor está con nosotros, pero sabiendo que hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y que le dejamos a Él todas esas cosas que se salen de lo que nosotros esperaríamos que nos salga todo bien en todo momento, ¿verdad? Cuando no sale así, en las manos de Dios, nosotros vamos a cosechar ese bien para nuestro alma. Vamos a Oseas 10:12. Creo que traigo muchos versículos, así que espero no se me acabe. Oseas 10:12. Bueno, dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo el Señor nos dice que tenemos que sembrar bien. ¿Qué tenemos que sembrar? Dice que sembremos, dice, según la justicia, conforme a la misericordia. Acá en el que traigo yo, dice, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Entonces, ahí incluso el Señor nos dice que lo que vamos a cosechar cuando sembramos semillas de justicia va a ser amor, ¿sí? Y dice, aren la dura tierra de sus corazones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el corazón es como un campo, ¿no? Donde se le puede sembrar. Pero si el corazón, la tierra está dura, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ararla, tenemos que prepararla para que la semilla de Dios pueda caer. Entonces, eso también hay una parábola, ahorita creo que la traigo más adelante, hay una parábola donde habla de la semilla, ¿no? Que una cayó en la orilla del camino, una cayó en las piedras, sí, algo así como que en la parte con piedra. Y eso es lo que estamos hablando, o sea, la semilla va para nuestro corazón, pero ¿cómo está el estado de nuestro corazón? Y aquí dice que tenemos que quitarle la dureza al corazón, ¿sí? Para que podamos nosotros tener eso, ¿no? Para que podamos sembrar justicia, para que podamos cosechar misericordia o amor, como dice acá, ¿sí? Y también para que podamos buscar al Señor, pues con amor, de todo corazón, o sea, buscarlo como el Señor nos lo pide. Dice, para que Él venga y haga llover justicia sobre nosotros, que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame su lluvia sobre nosotros. Entonces, bueno, ahí también tenemos que ver, y miren lo importante de ese punto es ver cómo está nuestro corazón. Está duro, ¿sí? Es buena tierra para el Señor, ¿sí? O es algo que tenemos que arar, o sea, lo tenemos que arar o está listo para recibir la semilla de Dios. Entonces, es un punto bien importante que tenemos que analizar. Y si vemos que está duro, pedirle al Señor que nos quite, o sea, que nos cambie que nos quite esa dureza del corazón y nos dé un corazón como dice, no recuerdo cómo lo dice, pero suave, ¿no? O sea, un corazón donde Él pueda poner su semilla. Bueno, en Santiago 3:17,
Dice: mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Acá dice, vamos a ver, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y vemos ahí el 18, el que sigue. Está hablando de la sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría que desciende de lo alto, la que es de Dios? Porque nosotros antes de llegar al Señor teníamos la sabiduría que era la humana, animal y diabólica, como dice también la palabra. Pero cuando llegamos al Señor, le pedimos al Señor, el Señor nos empieza a quitar esa sabiduría humana, animal y diabólica, y nos da de su sabiduría. Y la diferencia principal de la sabiduría de Dios es lo que dice aquí, que dice, es pura, es pacífica, es amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Entonces, si estamos sembrando eso, pues es que el Señor nos ha dado de su sabiduría. Y ahí es donde tenemos que darle gracias a Dios, gloria a Dios por lo que ha hecho nosotros. Pero si no estamos haciendo esto y no tenemos una sabiduría pura, o una sabiduría no es pacífica, por ejemplo, ¿sí? No es modesta, no es benigna, no tiene misericordia, entonces todavía estamos operando bajo una sabiduría humana, animal y diabólica. Vemos ahí Santiago 1:18, que es el que sigue. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la sabiduría que desciende de lo alto? En el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, entra otro factor aquí en lo que estamos hablando. Hablamos del corazón, que tiene que ser buena tierra, tiene que estar preparado para recibir la buena semilla. Ahora estamos hablando también de la sabiduría. Entonces, por un lado tenemos que tener un corazón de carne, un corazón donde el Señor pueda plantar, ¿sí? Pero por otro lado tenemos que tener la sabiduría de lo alto. Entonces, también ahí tenemos que analizar no solamente cómo está nuestro corazón, sino también cómo está la sabiduría con la que nosotros estamos operando, cómo nosotros reaccionamos, qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos, ¿sí? Y si vemos que esa inteligencia o sabiduría que tenemos nosotros es como dice así, entonces estamos bien, ¿sí? Y vamos a cosechar bien. Y ahí donde dice, este es el que les decía, y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Bueno, vamos a Proverbios 11:29. Dice, los que traen problemas a su familia heredan el viento, el necio será sirviente del sabio. Pero bueno, antes del punto, dice, el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. Realmente aquí el punto que quería poner es lo primero, dice, el que turba su casa hereda viento. Y de este lado, en esta versión dice, los que traen problemas a su familia heredarán viento. Entonces, otra manera de sembrar mal es llevar problemas a nuestra casa, a nuestras familias, ¿sí? Entonces también tenemos que ver, cuando llegamos a nuestra casa, llegamos con problemas, ¿sí? ¿Traemos problemas a la casa? Sí, ahí dice claramente que vamos a heredar viento, ¿sí? En esta versión lo dice más claro, dice, los que traen problemas a su familia heredarán el viento. Entonces, también ahí decíamos al principio, sembramos en nosotros, sembramos en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en la gente de afuera que no conoce al Señor. O sea, constantemente estamos sembrando. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué sembramos en nosotros? ¿Qué sembramos en la gente de afuera? Y así, es lo que tenemos que estar constantemente analizando, ¿sí? Y obviamente también ver cómo está nuestro corazón y nuestra sabiduría para que sepamos o podamos confirmar que realmente estamos recibiendo buena semilla, porque si tenemos un corazón endurecido, sí, ahorita lo vamos a ver más abajo en el versículo donde dice qué pasa cuando la semilla cae donde están las rocas. Finalmente no va a dar fruto al 100%, sí, pero bueno, vamos ahora a Proverbios 11:6. Bueno, ahora aquí en este vamos a ver Proverbios 11:6, creo que
Creo que traigo aquí equivocado el versículo, se los voy a leer. Aquí es cómo debemos de o vamos a decir cada cuándo debemos de estar sembrando. Dice, por la mañana, creo que traigo mal el versículo, porque acá, sí, no, este es otro. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Lo voy a volver a leer. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Entonces, ese versículo lo que nos dice es que tenemos que estar siempre sembrando, no nos debemos de cansar, dice la Biblia, no nos debemos de cansar de hacer el bien, no debemos de cansarnos de sembrar, ¿sí? Y esto es en todo, como les decía, desde nosotros mismos hasta pasando por la iglesia y todo, hasta nuestros trabajos. Incluso en los trabajos tenemos que estar sembrando constantemente y no cansarnos. De hecho, del trabajo ahí traigo otros versículos, creo que no los pasé aquí, pero pues habla también de que el perezoso, por la pereza, va a cosechar pobreza, ¿verdad? Entonces es otro punto donde tenemos que estar sembrando. Si estamos con pereza, vamos a terminar cosechando la pobreza, ¿verdad? Ese es un ejemplo también. Por ahí los traigo en otro lado, ahorita si alcanzamos los vemos. Pero bueno, entonces no debemos de cansarnos de estar sembrando, debemos de estar echando la semilla, dice, en la mañana y por la tarde también, dice, tal vez vaya a dar fruto uno, la otra o los dos y sea todavía mejor, ¿sí? Entonces constantemente tenemos que estar haciendo eso. Y ahora, esto es, no solamente está el principio de Dios que hablamos al principio, donde dice el Señor que lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, porque también podemos decir, pues mejor no siembro nada, no me vaya a equivocar, pero no, siempre estamos sembrando. Siempre estamos sembrando. La pregunta es ¿qué? ¿Sí? Mientras estemos interactuando nosotros con la gente, en la iglesia, en las casas, en los trabajos, estamos sembrando. Algo estamos dejando de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando? ¿Sí? No podemos dejar de sembrar. Lo que sí podemos hacer es ver y hacer y sembrar bien. Ver, analizar, pedir al Señor misericordia y empezar a sembrar bien. Pero primero tenemos también que limpiar nuestro campo, limpiar nuestro corazón de toda mala semilla para que no estemos trasladando eso mismo, ¿sí? Por ejemplo, como dice lo de la amargura, ¿no? Dice que miremos, no vaya a ser que alguien trayendo una raíz de amargura contamine a otros. Entonces, la amargura, por lo que yo veo, es algo, pues es algo que es muy, se transmite, o sea, es algo que contamina mucho, o sea, se transmite fácilmente, pero sigue siendo lo mismo, o sea, que hay en nuestro corazón, si hay amargura, hay tristeza, hay dolor, hay enojo, hay ira, ¿qué es lo que hay? Y eso es lo que vamos a poner en los otros. Y lo malo es que esa semilla que ponemos, también dice la Biblia que de noche empieza como a germinar o sigue su ciclo, ¿no? Su ciclo digamos, natural, y va a terminar dando un fruto, pero ¿es un fruto bueno o es un fruto malo? Bueno, vamos a Gálatas 6:9. Dice, no nos faltemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos faltado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Entonces, ahí otra vez el Señor nos dice, no debemos de cansarnos de hacer el bien. ¿Sí? Y también dice ahí que tenemos que hacer partícipes de toda obra buena a los que nos instruyen en la palabra, en este caso, por ejemplo, a nuestro pastor. ¿Sí? Y hacerle el bien a todos, y como dice ahí, mayormente a los de la familia de la fe. Era Gálatas 6:9. Nuevamente el Señor nos pide eso, que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de estar sembrando, pero sembrando buena semilla. Dios es el que nos da esa semilla. Vamos a Mateo 4:26. Es Mateo 4:26. Bueno, dice,
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Entonces es una parábola donde nos dice el Señor que el reino de Dios es así. Uno está sembrando constantemente, hablando de la palabra de Dios, que sería la semilla, ¿sí? Dios nos da semilla, como dicen, y también nos da pan para comer. O sea, tenemos pan para nosotros, pero también tenemos esa semilla. ¿Está mal? Ah, bueno, entonces es Marcos, ok. Es Marcos 4:26. Entonces lo voy a volver a leer, a ver si ahorita lo ponen por acá. Marcos 4:26. Dice nuevamente, decía además, así es el reino de Dios, cuando un hombre, dice, es como un hombre que echa semilla en la tierra, y en el 27 dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, el hombre ni siquiera se dio cuenta, pero la semilla fue sembrada, y de noche y de día fue creciendo sin que él sepa cómo. Entonces dice que así es el reino de Dios. Si nosotros tomamos la semilla que nos da Dios, esa semilla que nos da para que nosotros la sembremos en otros, ¿sí? Él se va a encargar de que esa semilla vaya germinando y de algo bueno en las personas en las que sembramos, ¿sí? Pero si nosotros tomamos una semilla, una mala semilla, una semilla de cizaña y la sembramos, pues también vamos a hacer que otras personas crezcan cizaña en ellos. Sí, aquí yo creo que sería como representa la semilla del diablo. O sea, tenemos la buena semilla, la semilla que viene de Dios, la que Dios nos da a nosotros, y nos da para que la vayamos a esparcir, para que la vayamos a sembrar también en otros campos. Nos da pan para nosotros, dice la Biblia. Pero también dice que el diablo lo que siembra es la cizaña, esa es la mala semilla, ¿sí? Entonces es bien importante también entender esto, ¿no? Nosotros estamos sembrando y a veces pensamos de que no dio fruto, pero también dice Dios que su palabra no regresa vacía, o sea, va a cumplir el objetivo que tiene la palabra de Dios. Entonces nosotros ya pusimos la semilla y con eso tenemos que estar satisfechos y saber que esa semilla, que es una buena semilla que viene de Dios, va a dar fruto, ¿sí? Y eso es como para que no nos preocupemos cuando pensamos que estamos, no sé, llevando la palabra a alguien más, evangelizando y pensar que no pasó nada, no tiene cambio la persona. No, ya sembramos la semilla y eso es lo que nos manda el Señor, a estar sembrando la semilla constantemente y Él se va a encargar de eso. Y eso es lo que vemos aquí en Marcos 4:27. Bueno, sí, 26 y 27. Bueno, ahora vamos a ver lo que les decía de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es buen terreno? ¿Es un buen campo para sembrar la semilla o no? Vamos a Mateo 13:18. Mateo 13:18. De hecho es del 18 hasta el 23, vamos a leer. Mateo 13:18 al 23. Bueno, dice, vamos a ver, dice, bueno, aquí ya traigo cuando Jesús da la explicación de esa parábola. Déjenme, leo un poquito antes, si quieren ustedes quédense ahí, un segundo, Mateo. Ok. Dice, ok, un segundo. Dice aquí, y aquel día, es en Mateo 13:1, y aquel día saliendo Jesús de casa se sentó junto al mar y se llegaron a él muchas gentes y entrándose él en el barco se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló de muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el que sembraba, salió a sembrar. Y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces ahí lo que tenemos que pensar es que donde cae la semilla es nuestro corazón. Entonces tenemos que analizar nuestro corazón desde esos puntos de vista. Dice, nuevamente, dice, sembrando parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y nació luego. Dice,
perdón, dice, y parte cayó en pedregales, que decíamos cuando el corazón está duro, eso viene representando ese, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra, dice, más en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz. Dice, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron, y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30. ¿Y cuál a 30? Bueno, creo que traigo una versión aquí algo diferente, pero sabemos que dice a 30, 60 y el 100%. ¿Sí? Y acá ahora vamos a ver la explicación, que es la que decíamos en Mateo 13, 18. En Mateo 13, 18 es donde el Señor explica la parábola. Dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces, cuando hablamos de caer, dice, cuando hablamos de que la semilla, dice, cae en el camino, es a las personas, dice, que no entienden, que les falta ese conocimiento, ¿sí? Hemos visto muchas veces que dice el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice que nos tenemos que gloriar en que lo conocemos, el conocimiento del santo, dice que de Dios viene la sabiduría y de su boca sale la inteligencia, o sea, es necesario ese conocimiento, pero cuando no tenemos ese conocimiento, o nos estamos quedando sin entendimiento, que puede ser porque incluso el enemigo nos lo está estorbando, pasa eso con la semilla. Somos como los que están en el camino, dice, cae la semilla, pero dice, cae la semilla y dice, esos representan los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Y también eso nos enseña por qué debemos de explicar, por qué debemos de hacer que la gente que no conoce de Dios, explicarles para que puedan entender. O sea, el Señor pide que el pueblo tenga conocimiento, es necesario que lo conozcamos, ¿sí? Para que también podamos dar fruto al 100%. O sea, hay diferentes formas de dar fruto, como lo vimos ahorita, al 30, dice a 60 o hasta el 100%. Dice, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. ¿Sí? Ese es el de la tierra rocosa. Dice que no tiene profundidad. Y ahorita en el otro versículo que veíamos también decía que tenemos que arar nuestro corazón cuando está endurecido. Entonces también tenemos que relacionarlo con eso. Si está rocoso, no tiene profundidad, pero también nos habla de un corazón de piedra, ¿verdad? Entonces, para que nuestro corazón sea buen campo para sembrar la semilla de Dios, tiene que estar arado. Bueno, también dice, dice, no tienen raíces profundas, no duran mucho, y en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Esos son los que son como las rocas. Creen y lo reciben con gozo, pero no duran mucho porque no tiene profundidad, y en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Ahí es cuando empieza la gente o los amigos de afuera empiezan a decirle, oye, ¿por qué estás yendo a la iglesia o esto o aquello? Y esas personas en ese momento caen, dejan de buscar al Señor por lo mismo. Eso representan. Y ahora dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra, que así es como tiene que ser nuestro corazón, dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen, entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30 a 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta versión incluso se ve todavía más. Hay unas versiones que dice 30, 60 y el 100%. Y acá dice, bueno, es el 23. Bueno, entonces, pero ya sabemos, ¿no? Como dice, al 30, 60 y al 100%. Esa es la cosecha que tenemos que tener. Y para lograrlo, dice que tenemos que ser, dice, buena tierra. Nuevamente dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen, ¿sí? O sea, tenemos oídos para escuchar la palabra de Dios, entienden. Tenemos que tener ese conocimiento de Dios, ese entendimiento. Por eso es importante estarlo buscando y proponernos en nuestro corazón, dice, hallar la sabiduría, encontrar el conocimiento del santo. O sea, Dios nos pide que lo busquemos y que lo entendamos. Y para eso tenemos que proponernos buscar, o sea, buscar en la palabra, escudriñar la palabra y conocer a Dios. Y eso representa la buena tierra.
y son los que dan el fruto. Bueno, ahora vamos a Mateo 15:24. Muy bien. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y el 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres que arranquéis también con ella el trigo? Perdón, dice, ¿quieres que pues vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadle manojos para quemarla, dice, pero recoger el trigo, dice, y ponerlo en mi granero. Entonces, bueno, ahí vemos cómo el diablo es el que viene y pone esa cizaña, esa mala semilla. Si Dios siembra en nosotros estamos haciendo la obra y sembrando también, pero el diablo también está buscando sembrar esa mala semilla. Entonces, de pronto, alguien de nosotros o alguien de afuera, de las personas que estemos de alguna manera hablándoles, evangelizando, sí, nosotros podemos estar poniendo esa buena semilla, pero también el diablo va a estar poniendo esa cizaña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, para empezar, para que el enemigo pueda poner cizaña en nosotros, que somos convertidos, pues tenemos que darle acceso, ¿verdad? Acceso, una puerta, por medio de nuestros pensamientos, etcétera, le estamos otorgando ese derecho para que venga a sembrar. Entonces, ahora hay que esperar a que esa semilla, dice, al momento de la cosecha es cuando la van a cortar esa cizaña, no la van a arrancar siendo todavía semilla, sino que tiene que crecer junto con la buena semilla, junto con el trigo, y entonces una vez que ya llega el momento de la cosecha es donde se separa. Entonces, por eso vemos también en Mateo 15:13, dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces ya hablamos de una planta, ¿sí? Esa planta, lo que el Señor no haya sembrado en nosotros, dice que va a ser desarraigado. Entonces eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que desarraigue de nosotros esas plantas, eso que ya de alguna manera ha dado fruto en nosotros y se ve. ¿Por qué? Por los frutos que damos. Sí, tal vez antes de que una semilla dé fruto no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la semilla está germinando, porque la semilla está trabajando de día y de noche, pero ya cuando esa semilla dé fruto, ¿qué tipo de fruto va a dar? ¿Un buen fruto o un mal fruto? Depende de la semilla. Pero dice que el Señor es el que desarraiga esas plantas que vienen de esas malas semillas, de esa cizaña. Entonces, ¿cómo podemos sembrar mal en nosotros o en alguien? Podemos ser nosotros mismos o podemos estar dejando que el enemigo esté sembrando. Pero como dice aquí, el Señor es el que puede desarraigarlo. Entonces tenemos que pedirle a Él misericordia, que cuando nosotros vemos que tenemos cizaña en nosotros, cuando hay alguna mala semilla, pedirle al Señor que la desarraigue también, para que a partir de ahí nosotros también podamos sembrar buena semilla en otros. Si no, como decíamos ahorita, ¿cómo sembrar buena semilla si tenemos también en dado caso una mala semilla en nosotros? Primero hay que quitarla, ¿sí? Para no trasladar esa mala semilla y trasladar solamente la buena semilla. Bueno, vamos a 2 Corintios 9, del 6 al 15. 2 Corintios 9, del 6 al 15. Esta nos va a hablar también de algo que ahorita mencionábamos, cómo debemos de también sembrar. Dice abundantemente, debemos de estar sembrando constantemente, decíamos ahorita, en la mañana y en la tarde, y no sabemos cuál va a dar fruto, si van a ser las dos o va a ser una de las dos, ¿verdad? Entonces el Señor nos pide que sembremos bien y que sembremos constantemente y que sembremos abundantemente.
Vamos a 2 Corintios 9, 6 al 15. Dice, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. ¿Sí? Ahí vemos el primer punto, ¿no? Un agricultor que siembra unas cuantas semillas va a obtener una cosecha pequeña. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que hay que sembrar abundantemente. Dice, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. A ver, ¿estamos donde mismo? 2 Corintios 9, 6. Ok, sí. Dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. ¿Cómo queremos sembrar? Más bien, ¿cómo queremos cosechar? ¿Escasamente o abundantemente? Entonces, todos queremos una buena cosecha, ¿sí? Una buena cosecha de una buena semilla y que sea abundante. Entonces, para eso también tenemos que ver que nuestra siembra no sean unas cuantas semillas, tiene que ser abundante, ¿sí? Y nuevamente, eso se refleja en todo. Nosotros, como decíamos ahorita, constantemente estamos sembrando. Si no podemos dejar de sembrar, tendríamos que dejar de interactuar. Pero entonces, en nuestras casas, sembremos abundantemente y que sea abundantemente bien, de buena semilla. O sea, yo creo que ya está por entendido que mala semilla fuera de nuestras vidas. O sea, de eso no podemos no, o sea, simplemente si lo vemos, pidamos al Señor misericordia y que nos lo quite. Pero eso ya está por ende y está explicado que la mala semilla queda fuera de nosotros. Entonces, hablando de la semilla o buena semilla, lo tenemos que hacer abundantemente en nuestras casas, en nuestra iglesia, estar sembrando en la gente de afuera, en nuestros hijos y también en nuestros trabajos. Tenemos que hacerlo abundantemente. Unas cuantas semillas será una cosecha pequeña, escasa, pero dice una siembra abundante será una cosecha abundante. Entonces, imagínense un campo pequeño con sus pocas semillas, o imagínense un campo grandísimo donde sembraron muchísimas semillas. ¿Cómo se va a ver la diferencia? Va a ser una cosecha, muy grande a comparación de la otra. Entonces dice, cada uno debe decidir, este es el 7, 2 Corintios 9, 7. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, por cuanto Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, en ese versículo también nos habla de dar. De hecho, yo creo que eso de dar es otro tema, porque en lo que estaba leyendo la Biblia, veía que habla del ministerio de dar. O sea, como que hay un secreto ahí en el ministerio de dar, pero ese ya no me alcancé a echar ahí el clavado. Pero bueno, aquí en este versículo dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, que también dar, también es sembrar. Cuando nosotros damos, estamos sembrando, ¿sí? Y dice que debemos de decidir, dice cuánto dar, escasamente o abundantemente, ¿verdad? Porque es lo que estamos hablando en el versículo anterior. Dice, pero no demos de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, si andamos de mala gana o bajo presión de que traigo deudas, no quisiera dar, mejor no demos. Dice aquí el Señor en su palabra que debemos de dar de buena gana. Dice, al dador alegre. Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, de esa manera es como nosotros debemos de ofrendar a Dios. ¿Qué es lo que debemos de dar? De todo lo que cosechamos, ¿sí? De todo eso que cosechamos, que también va de la mano con la abundancia de la semilla que arrojamos o que sembramos. Entonces tenemos que tomar el 10%, y eso es para Dios, eso es el diezmo. Entonces, pero tenemos que hacerlo con alegría, y es lo que estamos viendo aquí. Y la Biblia nos explica que no solamente es el diezmo para la iglesia, sino también dice que es para el pobre. Dice que debemos de darle al pobre, al afligido, y Dios eso dice que el que da al pobre presta a Dios. Entonces también eso el Señor lo ve, ¿sí? Y Dios nos lo va en su momento a retribuir a nosotros. Y también todo nuevamente es escasamente o abundantemente. Acuérdense también por ahí los traigo, no sé si alcancemos, pero están las parábolas de los talentos, que a uno le dio tanto, y dice, ¿sabes tú que yo siembro? Dice, yo siembro donde no segué. Sí, perdón, no, dice, yo cosecho donde no sembré, para seguir con las palabras. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces dice Él que le da cierta cantidad de talentos a 3 personas, ¿sí? Y a uno le dio tantos y los invirtió y le trajo el doble. Otro le dio tanto, lo invirtió y le trajo el doble. Y hubo otro que tuvo miedo, ¿sí? Y no hizo nada con él, lo guardó. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Dios nos da semilla?
nos da semilla y nosotros la guardamos, en lugar de ir a sembrarla para que dé fruto, ¿sí? Entonces nos convertimos, como dice la palabra, dice siervo, a ver si alguien se acuerda, ¿siervo qué? Inútil, y otra palabra, no me acuerdo cuál, y negligente. Entonces en eso nos volvemos nosotros cuando el Señor nos da esa semilla y nosotros la guardamos, la enterramos. También habla la parábola de las minas, entonces es lo mismo. Si el Señor nos da a nosotros, bueno, y luego ¿qué es lo que sigue? Dice después que le dan su regañada a ese siervo y le dicen siervo inútil y negligente, le dice quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene más. Sí, porque al que más tiene más le será dado y al que tiene poco, aún de lo poco le será quitado. Entonces aquí está lo importante, ¿no? De hacer las cosas bien, abundantemente para Dios, sembrar abundantemente para Dios, y así va a ser la siembra. Y aún el Señor nos va a añadir más, sí, de quienes no quieren hacer esa obra, de quienes no quieren sembrar, que no quieren, digamos, invertir o meter en el banco, como dice, esos talentos para dar más. Al final tenemos que dar fruto al Señor, y tenemos que dar fruto. O sea, el Señor pone en nosotros dones, sabiduría, un montón de cosas, y todos sabemos qué es lo que ha puesto el Señor con nosotros y qué es lo que estamos haciendo con eso, ¿sí? Entonces, bueno, vemos ahora que dice en el 7, a ver, dice 2 Corintios 9:7, dice, creo que aquí es el 8, dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Cuándo? Cuando dice, cuando uno da, dice, y no lo hace de mala gana. Sí, dice, porque Dios ama al que da con alegría, dice, y entonces Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Dice, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dice, como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas por siempre. Ese fue el 8. Sí, este fue el 8, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Esta versión, creo que es la Nueva Traducción Viviente, la que traigo aquí en este versículo, lo dice como lo mencionó ahorita, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, porque está hablando de dar, ¿no? También el versículo anterior estábamos hablando de dar con generosidad. Y en el 10 dice, en el mismo capítulo, pero en el 10, en el versículo 10 dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor, y eso es lo que estábamos hablando ahorita. ¿Quién nos da la semilla? Dios es el que nos la da. Dice, Dios provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Por eso le pedimos al Señor cuando estamos orando, y de ahí dice que, y por eso tenemos que tener entendimiento. A veces oramos y no sabemos por qué estamos orando o diciendo cierta cosa, y nos podemos volver como religiosos, ¿no? Porque no sabemos, no tenemos entendimiento, ¿sí? Y dice, porque pues Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. Bueno, vamos a ver acá, dice, y el que suministra la semilla al sembrador y el pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Entonces está prácticamente igual y está muy claro, ¿sí? Sabemos que Dios es el que nos da la semilla, y sabemos que si nosotros damos con generosidad, ¿sí? Dios es el que nos va a dar a nosotros, dice, con generosidad también, abundantemente. Él es el que nos da la semilla, Él es el que nos da el pan para comer, dice, y Él es el que va a aumentar nuestros recursos y nos va a permitir tener esa gran cosecha de generosidad. En el 11 dice, seréis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Entonces miren lo importante también. Y vemos que, no traigo ahorita el versículo, pero hay un versículo donde dice Pablo, como diciendo, está mal que si nosotros sembramos, dice, nosotros sembramos en lo espiritual, cosechemos lo material, sí, como diciendo Pablo, porque yo no recuerdo exactamente el contexto del capítulo, pero está hablando Pablo, pues como que también a ellos les den su ofrenda, ¿no? A los apóstoles que andaban llevando la palabra. Dice, ¿a poco está mal que nosotros que estamos sembrando lo espiritual en ustedes, cosechemos lo material? O sea, también el Señor nos da una cosecha, nosotros sembramos lo espiritual y tenemos también una cosecha espiritual, una cosecha que dice que es para vida eterna.
¿verdad? Pero también hay cosecha material y va de la mano. Sabemos, en la Biblia lo hemos visto muchas veces, donde dice el Señor que las riquezas son una añadidura, ¿sí? De hacer las cosas bien. Es como yo lo veo como alguien que trabaja y que quiere un aumento. Pues el aumento la proporción del aumento va a ir derivado del resultado de cómo está haciendo las cosas. Entonces, si nosotros estamos haciendo bien las cosas espirituales, ¿sí? Eso va a ser por añadidura. O sea, en la proporción de que nosotros vamos bien, vamos avanzando en el camino de Dios, Dios nos va bendiciendo también en lo material. En todo nos bendice el Señor. Entonces, aquí en el 11 dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, dice, en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesiten, ellos darán gracias a Dios. Entonces fíjense también lo importante de que el Señor nos bendiga en lo material, para que podamos, dice, dar a otros y den gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Ese es el que les decía, no sé cómo dice acá, vamos en el 12. Dice, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Aquí en la versión que yo traigo dice, entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Eso ya sería buscarlo en el original a ver cómo viene. Pero habla del ministerio de dar, dice, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, dice, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Entonces, hay un resultado de dar con generosidad a los demás, también trae un resultado benéfico también para el reino del Señor. En el 13 dice, como resultado, en el 13 dice, como resultado del ministerio de ustedes, vamos a leerlo acá, dice, por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia, por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para con ellos y para con todos. Ok, ese es el 13. Vamos ya nada más el 14 y el 15 para ver cómo termina ahí. Entonces, está hablando de que nosotros debemos de dar con generosidad, y dice, y también dar a los hermanos, dice, a los creyentes, para que ellos, viendo que nosotros actuamos conforme al Señor nos dice, ellos mismos van a dar gloria a Dios, sí, van a glorificar a Dios, dice, y como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como hacia todos los creyentes, demostrarán que son obedientes a la buena noticia de Cristo, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Es el 15, vamos a ver ahí para cerrar ese versículo. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, vamos a ver, ya es básicamente lo que traigo, pero vamos a ver si traigo aquí lo que les decía de la pereza. En Proverbios 6 al 11. Proverbios 6, del 6 al 11. Dice, ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Vamos al que sigue, vamos al 7. La cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Dice, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Hasta ahí es el versículo. Entonces vean cómo la pereza nos va a terminar haciendo que cosechemos. O sea, si somos perezosos, sí, hay un versículo que es el contrario, ¿no? O sea, también vemos, si nosotros listáramos todas las formas en las que dice de sembrar bien, sí, pues vamos a ver, por ejemplo, el contrario de que dice el de las manos, creo que dice diligentes, ¿no? ¿Qué va a terminar haciendo? Pues cosechando riquezas. Pero el perezoso dice que su pobreza va a venir como un hombre armado. ¿Sí? En Proverbios 10:4
Dice, los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio, ese es el 5, el joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Podemos ir bueno, ahí está el 4. Dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, ese es el perezoso. Dice, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora vamos al 5. El que recoge en el verano es hijo sabio, el que se duerme durante la siega es un hijo que avergüenza. Entonces, son muchas maneras, hemos visto muchos versículos, pero son muchas maneras en las que el Señor nos explica cómo sembrar bien, pero también nos deja ver si nosotros estamos en algún momento sembrando mal. Entonces, si estamos nosotros con cierta pereza, pues sabemos que por ese principio divino, pues vamos a terminar cosechando pobreza, ¿verdad? Y ahí, hay muchísimos versículos. Por ejemplo, si quieren ya no los pongan, pero en Proverbios 15:6 dice, en la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso acarrean dificultades. Bueno, pues hay mucho, pero yo creo que esos serían los principales. No sé si podemos pasar a la alabanza, como quiera. Aquí vamos a ver qué otros traemos. Pero es bien importante eso, es bien importante ver eso en nuestras vidas. El tema era la siembra y la cosecha. Entonces es entender ese principio de que lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Y dice aparte, dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Entonces, si nosotros creemos, sí, que vamos a engañar a Dios sembrando mal y esperando cosechar bien, sí, pues dice, Dios no puede ser burlado. Entonces es imposible que nosotros podamos tener una buena cosecha si sembramos mal, ¿sí? Hay buena semilla, hay mala semilla que da el diablo, y nosotros sembramos en todo lugar donde estamos, siempre que estemos interactuando con la gente, siempre que estemos interactuando con alguien. Entonces veamos cómo está nuestro corazón para recibir buena semilla. Veamos también cómo está nuestro conocimiento de Dios. También nos dice ahí la Biblia que es importante que tengamos el conocimiento, ¿sí? Veamos eso. Pidámosle al Señor que quite de nosotros toda mala semilla, toda planta que el enemigo haya puesto en nosotros, que el Señor la desarraigue. Es lo que tenemos que pedir al Señor también, para que nosotros podamos llevar esa buena semilla. Pidámosle también al Señor que nos enseñe a sembrar abundantemente. También es algo que estábamos viendo. Abundantemente tenemos que estar sembrando, y constantemente, en todo momento, a todas personas. Y la semilla va a trabajar sola, va a trabajar mientras dormimos. Esa semilla va a empezar a germinar y al final va a dar un fruto, ¿no? Puede ser un fruto de justicia, puede ser un fruto agradable para Dios, y eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nos des esa semilla, Señor, en nuestras manos, Señor, que nos des también el pan, Señor, para comer, Padre. Pero te pedimos, Señor, primero que desarraigue, Señor, de nuestros corazones toda planta, Señor, que tú no hayas plantado, Señor, toda semilla de cizaña, Señor, que haya puesto el enemigo, Señor. Te pedimos, Señor, que la desarraigue, Señor. Desarraiga aún, Señor, toda mala semilla que nosotros mismos, Señor, por nuestros pensamientos, Señor, hayamos bajado a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que limpie, Señor, nuestros pensamientos, Señor, nuestra mente, Señor, que no se generen, Señor, malos deseos, Señor, malos pensamientos que luego terminen bajando al corazón. Limpia, Señor, nuestros corazones, Señor, y quita toda dureza, Señor, en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor. Quita toda dureza, Señor, todo terreno, Señor, que sea pedregoso, Señor. Te pedimos, Señor, que lo quites, Señor. Ara nuestros corazones, Señor, con tu mano, Señor. Pon tu mano en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que nos des gracias, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a los que la necesitan. Enséñanos, Señor, a llevar esta semilla que estás poniendo en nuestras manos, Señor. Recibimos, Señor, esta noche esa semilla, Señor, que tú pones en nuestras manos, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que nos enseñes, Señor, a llevarla a otros, a los que la necesitan. Y sabemos, Señor, que a nosotros depositar esa semilla, tú te vas a encargar, Señor, de que la semilla germine y dé buen fruto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, danos sabiduría, Señor, y conocimiento de ti, Señor, para que podamos enseñar a otros, Señor, y pueden quedarse con entendimiento, Señor, y esa semilla pueda dar fruto, Señor, al 100%. Te lo pedimos, Señor. También te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, a sembrar abundantemente. Enséñanos a sembrar, Señor, de día, Señor, en la mañana, Señor, pero también en la tarde, Señor. Quita, Señor, de nuestras mentes, Señor,
de nuestras vidas toda escasez, Señor. Enséñanos, Señor, a ser generosos, Señor, sabiendo, Señor, que tú también, Señor, nos retribuirás generosamente, Señor, porque es tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por cuanto, Señor, hemos sembrado mala semilla en alguien más, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Desarraiga, Señor, si hemos sembrado una mala semilla en alguien, desarraígala en esa persona, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora enséñanos, Señor, a sembrar bien. Enséñanos, Señor, a llevar tu palabra, Señor. Enséñanos a sembrar bien, Señor, en nuestras casas, Señor, también, Padre. Enséñanos a sembrar bien en nuestros trabajos, Señor, con nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor. Danos sabiduría para hacerlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. La recibimos, Señor, en nuestro corazón y la atesoramos, Señor. Y declaramos, Señor, que nuestros corazones desde ya son buena tierra, Señor, para recibir tu palabra, para que tu semilla dé fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén.